Tenía como la idea de que los ladrillos me daban seguridad. Y acá terminé con una vela, o sea, no había luz, no había agua. Hay que subir, esto es una falla geológica. En la sociedad no me sentí tan cómodo a veces. Y lo que parece bueno, no es tan bueno. Y estando en México empecé como a extrañar y digo, ¿qué estoy haciendo acá si yo quiero estar en Tras la Sierra? Por supuesto que el círculo cercano en Buenos Aires se me cagaba de risa. Y era todo, o sea, remarla en un dulce de leche que... Escribí algo que sea imposible para vos de acá a 6 meses. Y yo puse quiero mi departamento. No me deja opción. O me muevo o me muero. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la gente? Bueno, estamos acá en Las Chacras. Esto es pasando La Paz, yendo por ejemplo de San Javier hacia Merlo, unos 4 kilómetros. Venimos acá a conocer la historia de Ale. Él conoce el lugar más o menos por el año 92. Eso me recuerda que él llegó acá o conoció este lugar un año después que llegamos nosotros a vivir a la zona. Y después, en el 2001, viene y se compra esta tierra y arranca con... Es tremendo lo que hizo. Realmente un lugar espectacular. Ahora lo vamos a recorrer y bueno, después obviamente venimos por el camino recorrido, que como digo de costumbre, por lo general sabe ser lo más interesante. Y esta vez no es la excepción. Así que bueno, vamos a buscar a Ale. Buenas. Oh, hola, che. Hola, che. Luna, la tuerta. Y ahí sol. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo va, che? ¿Todo bien? Bien. Bien, ¿vos? Un gustazo. Bien, Acá. gracias. Che, alucinante este lugar. Sin ir más lejos, por esa postal que se repite Sí, en todos lados. La verdad que sí. Impresionante. Che, bueno, historia. Ya vamos a charlar. Pero también esa historia trajo ladrillo, Sí. ladrillo y más ladrillo. Sí. ¿No? Era, tenía como la idea de que los ladrillos me daban seguridad. ¿Tenías? Tenía. Ya no la tenés más. Ya no la tengo tanto. Ah, mira. No, lo que pasa es que a mí me gustaba construir. Quería ser arquitecto. Ah, bien. Pero bueno, nunca me recibí, pero sí siempre tuve ganas de modificar, de construir, de reconstruir, de reciclar. Pero cuando vos llegaste acá, Nada. Absolutamente nada. El monte y yo tuve que... era un lienzo en blanco, digamos, Claro. para el arquitecto. Habría que abrir el camino, así que Estamos hablando año 2001. en 2001 llegué a esta tierra. Había llegado antes, en el 98, pero bueno, le pedí al universo este lugar y parece que me escucha. Bien. Es así, es así. Hay muchas historias de esas. Sí. Hay que empezar a levantar la voz con eso, ¿viste? Tal cual, Porque la gente, tal cual. un comentario, no sé, muy frecuente es, pero ese tiene plata, ¿viste? Sí. Con plata se puede todo. Sí, Pero bueno, está el que entiende un poco de la materia que acabas de nombrar y te dice que el universo, un alfiler o $1 millón es más o menos lo Tal mismo. cual. Hay Sí, que sí. saber conectar y pedir. sí, es vibracional. Claro. O sea, una vez que vos conectás con la abundancia o con lo que sea, con el dolor también, con la pérdida también. O sea, según cómo estamos vibrando, vamos conectando. Vamos bien ahí. Y de alguna manera, no quiero que parezca soberbio, pero creo que la vida a mí me ha escuchado siempre. Bien ahí. En la creación y No, en mira, la destrucción. Cortémosla, le vamos a decir a la gente, hay que cortarla con eso de no, pues, soy bueno en algo y no lo digo. Claro. No, si sos bueno, Sí. decilo. No, bueno, que me Si escuchó te salió bien. Me escuchó en todo. Bien No, ahí. en lo bueno y en lo no tan bueno también, porque por ahí se me cruzaban cosas Y bueno, de está bien. autodestrucción y Y vení. se concretaba. Acá también, lo ¿no? tenés, Claro, lo acá que lo tenés. hiciste. Vos querías esto, bueno, acá está. Perfecto, perfecto. Así que... Bueno, ahora vamos a hablar, ya están saliendo cosas. Pero bueno, arranquemos un poco por esta construcción, por lo menos haciendo un poco un tour que vamos a hacer. Tenemos creo que unos minutos para que muestres todo, porque esto es muy grande. Sí, la ¿qué- Bendecida en realidad era un proyecto de una casa de retiro, eso fue desde el principio. El tema que, bueno, fue el año 2001, empecé a construir, me agarró el corralito y el único que se retira acá soy yo. Y en realidad la Bendecida no se llamaba la Bendecida. En aquella época recibí un mail
que contaba la historia del águila, ¿viste? Que el águila a los 40 años se mete en la montaña, se rompe del pico, se arranca las uñas, mirá. Para vivir otros 40 años más. Bueno, veo por dónde viene. Eso pasó, bueno, fue como una renovación. A veces pensamos que la sierra siempre es amable, pero también tiene que ver cómo está uno vibracional, como estamos hablando de la... ¿Puedes estar en cualquier lado y pasarla bien o...? Claro, pasarla... O todo lo contrario. Exacto. Entonces, estos lugares a veces, si no estás bien parado... Te confrontan... Te ponen en un lugar difícil. Sí, porque yo venía de México en ese momento y de vivir en ciudades. Bien. Y acá terminé con una vela, o sea, no había luz, no había agua, me vine en obra... Pero encantó la experiencia y bueno, y acá estamos. Acá estamos. Así que bueno. Igual tu historia sigue viva porque tenés planes. Sí. Vamos. ¿Qué sería un poco...? La idea de los retiros, el salón que tengo me queda un poco chico y tenía ganas de hacer algo más cómodo. Y le llamé la Casa Templo. La Casa Templo. Sí, yo me junto con otros terapeutas y con gente que está un poco así en la movida de acompañar procesos y quería este lugar. Muy bueno. ¿Esto está, digamos, en tránsito? Permiso. Está en construcción. Terminándose. O sea, digamos, no es algo que está parado en este momento. No. Perfecto. No. La idea es finalizarlo lo antes posible y bueno, y comenzar a activar acá. Muy bueno. Aparte, bueno, siempre la vidriera de acá es tremenda. Sí. Y allá arriba, déjame chumpear un poco. Dale nomás. Ahí va. Muy bueno. O sea que esto está vivo, digamos. Está vivo. Este proyecto está vivo. Vivo. Perfecto. Calculo que en 2 meses, bueno, no sé más ya, porque los tiempos de la construcción, viste, son el tiempo que sea. Total, no tengo apuro ya. Bueno. Y vos también me decías, tenés como una posada. Claro, lo primero que construí fue lo que vamos a ver ahora, que en su principio era una casa posada, donde se le daban todos los servicios a las personas. Y bueno, como a veces era demasiado para mí atender a las personas, desde el desayuno a la cena, decidí dividir la casa en departamentos y que cada cual desayune cuando quiera y que sea como más libre y más relajado. Perfecto. Para todos, porque en realidad eso es de lo que se trata en definitiva, ¿no? Venir acá y soltar un poco. Y sí, yo también. Y vos que no estés tan atado, que reditúe un poco, claro, pero que te dé libertad. No, y por supuesto, entonces ¿es para todos o no es, digo? Bien, esa es una buena. Sí, ¿es para todos o no es? Mirá lo que es eso. Tremendo. Bueno, no vamos a ser igual muy caretongos. O sea, yo ya estuve recorriendo un poco, así que sé lo que se viene y realmente está alucinante. Vamos a terminar haciendo la charla en un lugar que... ¡Buah! Vamos a dar ahí como un spoiler. Por allá. Tremendo. Acá tenés, bueno, unas habitaciones, en realidad de medio como departamentos. Sí, son departamentos, 3 departamentos abajo y uno arriba. Vos estás arriba. Yo hoy vivo en el de arriba. Sí. Con esa vista espectacular. Sí. Y bueno, todas las aberturas son recicladas, o sea, intentando rescatar todo lo que más se pueda. Espectacular. Mostremos uno. Espectacular este lugar. Para toda la gente que quiera venir acá. Después vamos a dejar ahí el contacto de Ale. Cocinita. Y acá para los que quieren ponerse un poco a tiro, está el bolillero. Si quieren jugar a la lotería o... Este en realidad vino de un colegio cuando se sacaban las materias por bolilla. Muy bueno, muy lindo. Lo que siempre digo son lugares para compartirlos, porque si permiso. ¿no? O sea, bueno, una cosa también, acá no llega el alumbrado eléctrico. Nada. Bueno, tenemos equipo solar a 24 volt.
Acá, 4 baterías de 12, 160, esas cosas a mí me gustan. Así que todo alimentado por energía solar. 6 paneles. Permiso. Adelante, adelante. Mira qué es esto. Esto es tremendo. Impresionante. Bueno, este lugar lo tenés en venta. Sí. También vamos a dejar ahí, ¿quién te dice? Sí. Vamos a dejar ahí Ya lo estoy intencionando. El otro día escuchaba en las notas que vos hiciste a alguien y que me gustó la frase que utilizó. Él dice, no tenemos raíces, tenemos piernas. Ah, Gustavo. Gustavo de Carpa del Monte, que también está vendiendo ahí el... Claro, y la verdad que me gustó eso, ¿no? Creo que la raíz la echás donde quieras que estés. Donde te salga. Claro, donde te salga. Claro. Entonces esto de tener piernas, de poder moverse uno también, ¿no? Claro. Porque No. Está Esa bueno. frase fue porque viste que a veces vos te vas a otro lado y las raíces, el arraigo y la pasás como el ojete. Tal cual. Y Gustavo la tiene clara. No tengo raíces, tengo claro. piernas. Es una muy buena Está enseñanza. Bien ahí. Está bueno, está bueno. No, esto es impresionante. Esto es impresionante. Bueno, a ver si se ve allá. Allá hay un duende por ahí que es Julieta que anda dando vueltas. Ah, El potrillo, pero ¿cómo se llama? Ah, está tomando sol. curandero. Curandero. Está ahí tirado al lado de la eco ahí. Vamos por acá, al área del temazcal. Eso me contabas, antes lo hacías quizás con los huéspedes, ahora cuando haces más tipo retiro. Claro. Y para el día de la Pachamama y eso por ahí se prende, pero bueno, la verdad que lo he dejado de hacer bastante. Si bien es algo que me encanta, ¿viste? Ajá. Sí, cuando estuve en México, yo venía de México y bueno, tuve la posibilidad de estar ahí con un hombre de medicina, con un hombre chamán, que me enseñó un poco del arte, ¿no? El arte de volver a la panza de la madre tierra. Y es una experiencia lindísima para mí. El tema de los estados alterados, allá lo hacían, digamos, con algún tipo de tabaco, sustancia, Tabaco. hongo. El temazcal que yo tomaba no había ninguna sustancia más que el tabaco. Ajá. Pero sí, por lo general se toma alguna medicina y después se mete al temazcal para depurarte. Claro. Tampoco sigo ninguna tradición, lo hago más o menos como quiero. Bien. Y sí, Y sí, es que sí. a veces me critican, pero bueno, igual van a hablar, dice. Que pase, no hay que Que engancharse. pase lo que pase. Y este temazcal, así como está, lo pintó una mexicana, amiga mía, que se vino en bicicleta desde Costa Rica. Se vino en bici. Desde Costa Rica. Bueno, Ya acá estuvo 2 años. 2 años, acá, con No, vos. 2 años viajando y Ah. también 1 año y pico porque justo agarró la pandemia. Ah, no fue hace mucho. No. Acá tenemos como una vertiente espectacular. Acá está la pila que la llenamos con agua de vertiente. Ahora, bueno, es invierno, no No, ahora olvídate. tengo, pero Enorme también, gigante. Mirá las piedras, esto. Bueno, estamos llegando un poco a eso copado. Todo el lugar está bueno, pero a donde vamos ahora creo que es la frutilla del así postre, es, ¿no? Así es. Impresionante. Impresionante, bueno, cómo lo lograste también ir llevando dentro de... No modificando mucho. Y acá había una pileta, Había una pile. claro, de piedra. Ah, bien. Sí, los antiguos habían hecho así como una retención de agua que después llevaban a sus campos. Bien. Pero ya había y respeté la misma forma y todo.
Ah, bien, bien ahí. Sí, sí. Lo único Bien que ahí. hice fue ponerle ladrillos y cemento, pero ya la forma estaba y... No, impresionante. ¿Usás todos hoy? Me imagino que cuando recién llegaste y armaste todo esto, capaz que pasabas una semana acá, te traías una carpa y te quedabas acá y otra. Hoy, ¿los usás a estos lugares? Sí, sí. ¿Los seguís usando? Permanentemente. Bien, Sí, sí. bien ahí. Me gusta el lugar, me siento bien y la verdad que no me olvido de disfrutarlo. Bien. Bueno, y vamos llegando acá. Bueno, ya está la casa, dimos una voltereta y acá hay que trepar un poquito. Un poquito. Es un rinconcito especial, ¿no? Me gustó todo, pero ahí arriba me gustó más. Sí, es que eso es... Hola. Hola. Hasta ahora de las vueltas más largas haciendo una entrevista para recorrer una propiedad, pero estuvo buenísimo. Hay que subir. Hay que subir, esto es una falla geológica, que algunos también me decían que estaba loco de construir tan cerca de la falla, porque dicen lo que se movió una vuelta, se vuelve a mover, ¿viste? Pero la verdad que veo esto y que ya está. Tremendo. Primero vamos a ir para acá. Impresionante. Igual creo que la cámara no le hace justicia. Estamos alto, ¿eh? Estamos alto. Y para acá, mirá. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Tremenda vista. Bueno, nos vamos a acomodar por acá Dale. y charlamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro, tengo 60 años y soy de Chascomús, provincia de Buenos Aires. Chascomús. Ahí nací, estuve hasta los 20 más o menos. Después Bien. me fui a vivir a Buenos Aires. Las famosas medialunas De Atalaya. de la Atalaya. Sí, sí. Allá. La Laguna, con los Claro. pejerreyes. Sí, sí, sí. Bueno, ahora está un poquitito cambiado, ¿no? Sí, cambió. Igual sigue siendo una ciudad que a mí me encanta volver. Bueno, primero que tengo un montón de afectos y también me parece como un lugar agradable. Genial. Sí. Che, Ale, en el presente, ¿a qué te dedicas? Desde hace ya como 12, 13 años me dedico a hacer constelaciones familiares. Fue algo que aprendí en México, que me impactó en realidad en tan poco tiempo como cosas que están ocultas pueden salir a la luz y así con cambios casi inmediatos en algunos casos. Así que todo comenzó porque me invitaron a un taller que no tenía idea que iba, no sabía de qué se trataba. Me nombran representante, una chica quería trabajar su relación de pareja, me nombra a mí representante de su pareja. Yo estaba en perfecto estado en ese momento y resulta que empiezo a sentir como un cansancio que me hace tirar al piso y en un momento, no sé por qué le dije, mira, acá hay una bolsa que me interesa más que a vos. Y después ella dijo que su novio tomaba mucha droga. Le digo, bueno, ¿de dónde saqué yo esa información? Esa info. ¿No? Entonces dije, bueno, quiero investigar más o menos de qué se trata esto, de dónde es que alguien que vos no conocés podés empezar a sentir... Como canalizar. Como canalizar, ¿no? Entonces, me parece una herramienta poderosísima a ese nivel, pero como siempre digo, no es un milagro, ¿viste? O sea, después uno tiene que seguir trabajando y qué haces bueno. con esa nueva información, ¿no? Claro, Porque, es como de pasar de la teoría a la práctica. claro, sí, eso es lo fundamental, porque si no te quedás en la constelación, por ahí en la impresión que te causó, pero si vos no lo practicás después en la vida, no, Seguís en la misma, nada no cambia. pasa nada. Bueno, entonces desde el 2011 que me dedico a hacer constelaciones familiares. Aunque bueno, siempre estuve como buscando de qué manera acompañar procesos de otros y para acompañar mi propio proceso. En realidad yo digo que los que acompañamos procesos de otros, en realidad estamos acompañándonos en nuestro propio proceso de sanación, de dejar ir, de perdón o de lo que sea. Es bien interesante porque no pasa afuera lo que no pasa adentro. Claro. ¿No? Entonces, nada, feliz con eso. Bien. Sí. Che, y si podemos decir que vos te dedicás ahora entonces a las constelaciones y bueno, tenés también acá un poco la posada que está orientada también un poco con retiros y demás. Claro. Pero si volvemos para atrás en tu historia, ¿quién era Ale en su antigua vida? Antes de todo esto. Hubo muchos sales.
Arrancá por el que, no sé, Y todavía sigue habiendo. y todavía hay, vamos. No sé, es la impresión que a veces me da, que a veces yo elegí estos lugares de mucho contacto con la naturaleza, con animales, con plantas, con viento, porque tal vez en la sociedad no me sentí tan cómodo a veces. Entonces creo que busqué como resguardarme un poco y encontrar un nuevo camino. En realidad yo conocí el Valle en el 92, estaba quebrando un pequeño negocio que tenía en Buenos Aires, pero era todo lo que tenía, y una de las chicas que trabajaba, que era cordobesa, le digo, ¿no tenés un lugar en Córdoba que no se me cruce nadie? Dice... Me interesa. Claro. A mí me interesa hoy en día. Claro. Bueno, y me dice, sí, justo un amigo de ella había venido a Loma Bola, que en el 92 Loma Bola, no sé si lo no es muy conocido ahora, pero en el 92, bueno, para mí ya hasta el nombre me parecía... Te parecía extraño. Claro, y bueno, me acuerdo que había que llamar a la comisaría o a la intendencia para reservar en la posada donde te ibas a quedar. Pongamos en contexto que en aquella época tener teléfono acá era hiper pro si tenías teléfono. Claro, era un solo teléfono en el pueblo. Claro. Y la verdad que desde que bajé del colectivo aluciné con el lugar. O sea que la quiebra de un negocio tuyo fue, digamos, un poco... Sí, el empezar a ver otra vida. ¿Qué en ese negocio qué hacías? Era una agencia de modelos. Una agencia de modelos. Sí. Tomá. ¿Alguna conocida que te venga a la memoria? No, yo en una época también estaba un poco ahí metido en ese mundo. Y bueno, con un socio empezamos a ver de poner esta agencia y bueno, creo que es un ambiente para mí complicado, ¿no? No es tan fácil de surfear y de mantenerte y bueno, te digo que me fue mal, por eso estoy acá. Pero bueno, conocí esto y desde que bajé dije, algún día voy a vivir acá. No sé si te fue mal, porque hoy estás acá. No, o sea, en aquel momento lo viví como una experiencia de fracaso, qué sé yo más, pero cada día estoy más convencido de que no hay fracasos, ¿viste? De que todo sirve, de que todo con distancia y tiempo es un gran aprendizaje y que te llevó a lugares nuevos donde vos podés reconstruirte de diferentes formas, pues si yo tal vez me hubiese ido bien ahí, tal vez estaría... Bueno, es como volver al futuro. Claro. ¿Qué pasaría si cambias un detalle? No existe, pero bueno, el tema es que hoy por hoy estoy muy feliz acá, con esto y con lo que estoy haciendo, y eso me llena. Perfecto. O sea que si vamos a hablar de un punto de quiebre, fue un poco que la palmó ahí la agencia de modelos. Claro. Le preguntaste a esta conocida tuya y te habla de acá. De este lugar. Vos llegás acá en el año 92. Y bueno, me encantó la posada, aquello era un matrimonio de viejitos que te trataban como dioses y te daban de comer riquísimo y tenían un jardín lleno explotado de flores. Y eso que no venías de Chascomús. Sí. ¿No? O sea, pues tampoco... La sierra fue... Claro, es que tampoco venías del cemento... Claro, no. Cagado de calor de la ciudad, ¿no? Venías de un lugar que era mucho más relajado y sin embargo esto... Esto me impactó. No sé qué fue. Creo que fue el clima, le digo, porque me tocaron días radiantes. Pero la sierra, esta calma que a veces uno puede lograr en silencio, ¿viste? Solamente estando quieto en esta esto es inmensidad. tremendo. Así que bueno, lo que decimos en Constelaciones es que a veces lo que parece malo no es tan malo y lo que parece bueno no es tan bueno. Porque algo bueno que te puede estar pasando en la vida después se puede transformar en una debilidad, por ejemplo. Y algo malo, como que tus papás no te dan mucha bola, después te puede sacar un potencial para que vos fortaleza. Claro. Entonces, viste, lo que parece bueno no es tan bueno, lo que parece malo no es tan malo. Claro. Y acá estamos. Che, y llegaste acá en el 92, bueno, te explotó la cabeza. ¿Cómo empieza el proceso, no? Porque después me decís que vos este lugar lo conseguís en el 2001. Sí. O sea, 9 años. Bueno, seguí viniendo, así pasando, aunque sea un día, dos, como de vacaciones o cuando tenía un tiempo, qué sé yo, y en el 98 compré mi primer chacra, con arroyito y todo, pero no sé, había algo que no me convencía a mí internamente. Bueno, compré y me fui, después me fui, ahí fue donde me fui a México en el 99, y estando en México empecé como a extrañar y digo, ¿qué estoy haciendo acá si yo quiero estar en Tras la Sierra? Y a México, perdón, no, o sea, entre paréntesis, ¿qué pasó ahí? O sea, porque inclusive allá me decís que arranca un poco el tema de las constelaciones. ¿Qué te hace ir a México? México me dio un montón, porque el temazcal también lo traigo de allá.
en mi primer viaje. Yo viví 2 veces en México. ¿Qué me hace arrancar a México? Que la empresa, o una empresa para la cual yo trabajaba, quiebra. Entonces me quedo sin laburo acá, y estaba en Buenos Aires, y, viste, expensas, qué sé yo, y sin laburo. Justo había vendido un departamento, había comprado otro, lo empezó a remodelar y sin laburo. Entonces digo, bueno, arrancamos para donde hay que arrancar. Y justo acá hay una amiga mía de México que le digo, ¿se podrá ir a trabajar a México? Yo había hecho unos cursos. Las mujeres hasta ahora te guían. Sí. Las mujeres te tiran unos centros tremendos. Sí. Bien. Sí. Toda la vida fue así. Bueno, yo había hecho unos cursos de masaje y por supuesto que el círculo cercano en Buenos Aires se me cagaba de risa. Y le dije a esta amiga, che, ¿no se puede ir a dar masaje a Cancún? Ella vivía en Cancún. Y me dice, venite. Y ahí arranqué. Y bueno, me fue súper bien, pero empecé a extrañar. Y digo, ¿qué estoy haciendo acá en Cancún si yo quiero estar en Tras la Sierra? Y bueno, un día pongo mi departamento en venta en Buenos Aires, llamo a la inquilina que estaba y le digo, voy a vender el departamento, quiero tanto. Si lo querés comprar, vale tanto. Y me dice, no, es una locura, que yo quiero eso. Y por menos de eso no sale. Bueno, y logré que alguien viniese, le encantara el departamento y me pagara lo que yo quería. Y ahí al vender ese departamento vine acá para... ¿Hubo alguna matemática que vos recuerdes y que puedas expresarle acá al que está del otro lado para decir, yo logré lo que quería con esta fórmula? Yo creo que el convencimiento, o sea, la certeza de que vas a lograrlo. Porque también como compré el departamento fue como una gran locura. O sea, yo no podía comprarme un departamento y fui a Chile a hacer unos talleres que llamaban Insight. El nivel 3, que lo tomaba en Chile, el último día te decían, bueno, escribí algo que sea imposible para vos de acá a 6 meses. Y yo puse, quiero mi departamento. Y el universo acomodó todo ahí, vendí el auto, pagué, bueno, todo acomodado y yo a los 4 meses tenía mi departamento. O sea, no hay que preocuparse, digamos, por el cómo. El cómo te saca, claro, te convence de que no está. se puede, la cagás. Totalmente. Vos tenés que intencionar. Creo que cuando estaba en México yo estaba un poco desconectado, porque era el 2001, o sea, viste que el país ya se estaba prendiendo fuego. Yo estaba desconectado, o sea, estoy desconectado ahora, imagínate, desde México, no tenía idea de lo que pasaba en Argentina. Entonces yo había pagado eso y un poquito menos en el departamento y dije, bueno, yo quiero eso, ¿viste? Si es lo que puse, quiero lo mismo. Y ante todo pronóstico, se dio. Bien. Y bueno, y también esto de este lugar, ¿no? Como no me convencía mi primer chakra, le empecé a pedir al universo, le digo, yo quiero un lugar mágico, yo quiero mi lugar en Tras la Sierra. Un lugar que realmente me sienta bien, Y bueno, cuando bajo del avión, esto ya estaba en venta hace muchos años, y no se vendía. Y eso que como bien hablábamos al principio, antes acá era regalado. Claro, y no se vendía. Siempre casi, pero no. Y la verdad que es un lugar muy vendible, porque estamos hablando como de algo, un rinconcito lindo en la tierra, ¿no? Sí. Y no se vendía. Bueno, voy a tomar mate con las mujeres que me vendieron la primer chakra, y me dice, vendemos las piedras coloradas. Y bueno, vine, me subí acá a este lugar maravilloso, y bajé y compré. ¿Podés decir que el lugar te eligió a vos? ¿Sentís algo de eso? Sí, porque vos ya tenías una tierra. Para moldearme. Esto es como para moldearme. Bueno. Me eligió a mí para... Bueno, ahora vamos a llegar un poco ahí, ¿no? Claro. Lo que es venirse acá y más en aquella época. Sí, los primeros años fueron bastante duros para mí. O sea, yo pensé que iba a jugar a Heidi Peter, ¿viste? En las montañitas. Y la verdad que no fue así. Para mí fue un proceso bastante duro porque, bueno, la plata estaba en el banco, me agarró el corralito como a todo el país. La casa estaba así media sin terminar, sin pileta, sin nada. Digo, ¿quién va a venir acá? Y no vino nadie. Y bueno, estuve 4 años acá y también me volví a México. ¿Dejaste este lugar? Dejé este lugar y me fui a México. Sentí como que me habían robado el sueño, ¿viste? O sea, el sueño de expansión, el sueño de la casa de retiro. Y no le encontraba la vuelta. Entonces digo, bueno, me vuelvo a México. Bueno, ahí también un poco lo que hablábamos, ¿no? El universo, no la ves, también te cierra un poco más. Pero claro, ni hablar. Y yo no veía nada. Y era todo, o sea, remarla en un dulce de leche que un día dije, bueno, basta, ¿viste? Yo me vuelvo a México, allá hay laburo, hay luz.
Ya no te convencía nada. Claro. Está la película Mad Heidi, que es una Heidi que es así, con ametralladora, ¿viste? Sí, a vos te tocó esa Heidi en ese momento. Y bueno, me fui a México, logré que me habían contratado. Por eso digo, todo lo que parece no es tan fácil a veces, ¿viste? A veces yo le he tenido que remar como loco. Caigo a México sin ni un mango, porque estuve 4 años acá sin laburar. Yo le decía, mira que tengo que bajar del avión y ir a laburar, ¿viste? No quedaba más Claro. opción. Bueno, 2 días antes del vuelo, un huracán rompió toda la Ribera Maya y no había trabajo. Uy. Bueno, pero por eso te digo, de todo aprendés y la verdad que creo que más allá de mi conexión o desconexión, si haber estado en buen lugar o no tan buen lugar, creo que hay una energía que nos sostiene, ¿viste? Que nos cuida, si podemos verlo, porque Ahí está, eso es un detalle importantísimo. Sí. Si podemos verlo. sí podemos verlo. Bueno, porque, por ejemplo, a mí me recibió gente en su casa que casi no me conocían y estuve 7 meses viviendo con esas personas hasta que me pude reacomodar. Claro. Y abrieron la puerta de su casa, viste, personas que no conocés y vos decís, wow. Todavía yo soy como muy agradecido con eso que te pasa en la vida, ¿no? Porque decís, mirá esta gente que nada, a compartir lo cotidiano, todo el tiempo. Y en ese interín, pues ya estamos hablando de mi que habías dado mi- varios pasos. Ponele, no sé, se me viene algo que pregunto comúnmente. Capaz que lo tuviste, capaz que no. Miedo. ¿Cómo lo manejaste? Porque yo creo que el miedo es natural, ¿no? No, yo miedo, muchos. Yo considero que la vida me empuja, ¿viste? O sea, no me deja opción. O me muevo o me muero, ¿entendés? Entonces yo creo que es un poco así. Todos estos cambios que yo he hecho en la vida de ir, volverme a ir, es porque me llevo a situaciones que son como, bueno, o te moves o... Aprendiste a entregarte un poco. O sea, Bueno, ponele. digo, o sea, ser Estamos en flexible, proceso, ¿no? O estamos sea, en- como... Sí. Capaz sí. que no la entendí, pero me dio la sensación como que si la vida te empuja y te resistís, la pasas como el ojete. Y bueno, porque también me resistí como loco, ¿viste? Por eso te digo que este lugar fue un gran pulidor. Me mejoró, me confrontó y me mejoró. Bueno, por lo menos eso yo siento. ¿No lo tiene que sentir nadie más? Sí, no, pero no. Yo me acuerdo de una noche estar a los gritos. Por favor, sáquenme de acá, ¿viste? En este paraíso. En lugar del paraíso, si no está acá, no está. Estos lugares, para desmistificar un poco, la gente se piensa que se sale del ruido y si no tiene silencio adentro, Uf. estos lugares son terribles. Demoledor. Son terribles. Demoledor. ¿Viste? Yo lo puedo ver cuando la gente llega, con toda la locura de la ciudad y eso. 3 días tardan en poder bajar y que se les vaya el miedo, ¿no? A la oscuridad, al camino, qué sé yo, ¿entendés? O sea, son lugares que te confrontan con partes tuyas que tal vez no estás tan acostumbrado a verlas, porque no hay tanta distracción. Pero antes el eslogan de venta era, si te llevas bien con tu pareja, vení. Muy bueno. Si no te llevas tan bien con tu pareja, hay otras opciones, porque bueno, acá es así. Entonces son lugares que, bueno, te ayudan a ver la verdad y no sé dónde está la verdad, pero bueno, te hacen tomar como poner en otros lugares. No te dejan escapar. Exacto. No te Exacto. podés escapar. En los lugares con mucho ruido es fácil escaparse. Tal cual. Y bueno, yo estaba sin luz, por ejemplo, y con iluminación a vela, sin TV, sin nada. O sea, fue un cambio bastante potente, digamos. Pero bueno, sobreviví. Che, y cuando vos llegaste acá y dijiste, bueno, voy a construir, obviamente me imagino que en aquella época, o sea, muy poco venido de afuera, era mucho criollo. ¿Cómo fue la interacción, no? Venir de afuera y meterte en una marimba de estas tan enorme, interactuando con los locales. Como todo en la vida, con algunos muy bien, con otros no tanto. Sí, fue todo también mucho aprendizaje en esa época de cómo relacionarte, de cómo, con quién compartir, con quién no, ¿no? Con qué gente te podías sentir bien y con qué no tan bien. Ah, bueno, eso es la primera respuesta que tiene un equilibrio. Por lo general las respuestas son fabuloso, no, genial. Sí, no, de todo. Bien. Sí, nosotros tenemos de todo, o sea, y lo de afuera es el reflejo.
o sea, me están reflejando cosas mías, me guste, no me guste, lo puedo aceptar, ver o no. El otro me está reflejando cosas mías, no hay otro en realidad. O sea, pensamos que hay otro. ¿Qué otro? O sea, es puro lo que pasa en mi interior. Y cómo me siento, y si estoy desconfiado, o si estoy con el corazón abierto. O sea, y eso genera energía. No hay vuelta que darle, somos grandes generadores de realidades. Y no tiene que ver con los lugares. No. Tiene nada que... O sea, Pero bueno, es lógico que la gente no quiera a veces, o hay gente que comenta, ¿no? De mala leche nomás, pero yo siempre pienso, es lógico que aparezca esa gente, porque ¿quién tiene ganas de hacerse cargo de que si tu vida es una caca pinchada en un palito, es tu responsabilidad? Es más fácil siempre mirar para afuera y echarle la culpa afuera. Es facilísimo, ¿viste? Mirar al otro y echarle la culpa al otro de lo que te pasa, de lo que no te pasa. Eso es lo más fácil. O esperar que alguien venga y te rescate y te ayude. Y la verdad que cada uno está con su propia película y con su propia historia. Entonces está difícil que alguien pueda venir a rescatarte. ¿Y de qué? Es de vos mismo. Claro. Entonces es un laburo que nos toca hacer. A mí tampoco me gustaba. O sea, puedes decir, bueno, ¿te gustó eso? Y qué sé yo, gustar, no sé. Pero bueno, lo estoy haciendo como puedo. Claro. Pero no hay nadie que pueda solucionar tu vida y tus temas y tus cosas si no sos vos. ¿Qué sé yo? Así lo intento ver, por lo menos. Cortita y al pie. Sí, si no hay mucha... Nada, creo que a veces nos vamos, yo también, por supuesto, como en fantasías y en palabras, ¿viste? Y en querer ver cómo le esquivo al bulto, pero... pero... Te encuentras más adelante. Exacto, te lo llevas puesto, a todo lo que sos te lo llevas puesto. Acá, a México, a Dominicana, a Hong Kong. ¿Quién sos y qué es lo que te pasa? Te lo llevas puesto. Tus quilombos se van con vos. Exacto, no hay dónde escapar. Desmistificar un poco que, ay, no, te venís acá y la cosa... Olvídate. Para todos aquellos que están pensando. Yo me he dado cuenta de que el infierno y el paraíso están adentro. Claro. A mí la vida, no sé por qué, pero yo pude vivir enfrente, en la playa del Caribe. O sea, salía del departamento y estaba el mar ahí, el turquesa ese. Y eso no me impedía que yo tuviese días horribles en el paraíso. Pero bueno, puro aprendizaje y estamos tratando de pasarla mejor. Che, y ya llegando un poco más a la actualidad, que me imagino que para mí, yo siempre digo en las entrevistas y antes de hacer entrevistas, que si no soñás es porque la palmaste, no estás directamente. Claro. ¿Hay sueños todavía? ¿Tenés sueños? ¿Tenés cosas por realizar? Sí, alivianarme de todo. Fundamentalmente alivianarme. En realidad es como el gran anhelo, ¿no? Ir como más liviano por la vida, sin tanta cosa que yo me puse para sostener, creyendo que me daban seguridad. Y la verdad que no hay nada seguro. O sea, lo único seguro es que dentro de muy poco, o no tanto, estoy ahí abajo. No sé, estoy en la crisis, por ahí estoy como en crisis de existencia, ¿viste? Ya con los 60 te decís, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? No tiene que ver con el afuera, entonces estoy tratando de amarme, sanarme, respetarme y ser lo más auténtico posible, conmigo y con el que quiera compartir. ¿Qué va a hacer? Bien. Y usando un poco, no sé si la imaginación, pero bueno, ponele. Si tuvieras la posibilidad de encontrarte cara a cara con Ale, pero de hace 30, 40 años atrás, ¿qué le dirías? Y que tal vez para ese Ale no fue fácil, ¿no? Que a veces no lo vivió con mucha alegría, pero que también hubo mucho crecimiento, mucho aprendizaje, mucho encuentro conmigo mismo. Porque lo que saco en conclusión, que todo lo que pasa afuera, cosas que por ahí no te agradan, o desencuentros, o desengaños, o desilusión, o lo que sea, creo que sucede para que pueda verme a mí, a ver, ¿viste? Hasta dónde le doy el poder a todo eso. Y nada, y cuánto dejo que eso influya en mi bienestar interior. En realidad necesita muy poco. No necesita mucho. Yo me doy cuenta que no necesito mucho. Por eso todo lo que creía que necesitaba, no lo necesito tanto. O no lo necesito casi. Para estar bien, para poder compartir un mate, para estar tranqui. Bien. Che, y bueno,
la última que siempre trato de... Hablamos mucho, ¿no? Recién, creo que fue una charla de hablarle mucho a la gente que está del otro lado. Pero ahora puntualmente, ¿qué le dirías quizás a esa gente que tiene ganas de dar el paso de cambio, ya sea de venirse a un lugar como este, de cambiar de vida en el lugar donde está? Vos que has recorrido y que no solamente recorriste por fuera, sino que también recorriste mucho por dentro, ¿qué onda le podrías tirar, digamos, a la gente que está intentando dar el paso de fe? Pero tiene quickie. Que lo haga igual, ¿no? Está trillado eso, ¿no? Tener miedo, pero hacerlo igual. Yo he sido muy miedoso. Ya te digo, a mí la vida me empujó. No sé si hubiese tomado las decisiones que tomé, si hubiese tenido o hubiese visto otra posibilidad. Pero yo creo que el vencer el miedo, el tomar decisiones, eso te llena de una energía que se queda, si no se queda ahí, viste, como medio que no conecta. Y creo que lo mejor que nos puede pasar en la vida es ir por los sueños, qué sé yo, por el que tengas. Y también me doy cuenta a esta altura que los sueños también pueden cambiar, que no tiene que ser, o sea, yo soñé tener este espacio. Bueno, sí, lo soñé y lo tuve, y tal vez ahora quiero otro sueño, ¿no? Porque sí, también me apegué mucho a los sueños y a lo pedido al universo. Y a veces también hay que soltar, porque si no, también yo lo que no quiero es apegarme a nada. Que te sorprenda. Claro, que me sorprenda, que me haga sentir más vivo, ¿no? Entonces yo creo que esto de cambiar, de trabajar el apego o el desapego, poder saber de que es finito, todo esto es finito. Mira ahí. Antes o después dejamos todo. A vivir. Entonces, a vivir, ¿viste? A vivir. Tal vez antes soñaba otras cosas que era la vida, porque había comprado mucho lo que te venden las revistas, qué sé yo, Sí. los noticieros, lo que sea. Y anhelando cosas que la verdad que no me interesan. O sea, hoy no me interesa nada, o muy poco de lo que me interesó hace 30 años atrás. Bien ahí. Claro. Y por eso creo que tengo una tendencia a una vida más sencilla. Lo único que quiero es calma. Bien ahí. Che, bueno, gracias por prestarte al experimento, ¿vale? Por favor, gracias a ustedes. Gracias, hermano. Está Realmente. muy bien. Qué buena onda. Gracias, Un gustazo. Gracias. Que estén muy bien. Buenísimo.